Muy bien, muy buenos días. El martes tuvimos nuestro segundo examen parcial. Las calificaciones ya están. Yo espero que en el examen final todos saquen 100 puntos. La parte que viene ahorita, el módulo 3, es totalmente diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a hacer un recorrido por el módulo 3 y ustedes van a ver que nuestro módulo 3 se va a basar en triángulos. Y los triángulos, como lo ven aquí, tienen diferentes formas, se clasifican según sus lados. Estas dos lineecitas significa que los tres lados son iguales. Estas dos significa que este triángulo equilátero, X quiere decir igual, látero, lado. Los tres lados son iguales. Un triángulo es una figura cerrada y que tiene tres lados y tres ángulos internos. La sumatoria de los tres ángulos internos en todo triángulo, no importa la forma, va a ser 180 grados. Por favor, grábense ese axioma. La sumatoria de ángulos internos en todo triángulo rectángulo es 180 grados. El equilátero tiene tres lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno, si ustedes se dan cuenta, todos son distintos. También podemos clasificar los triángulos según sus ángulos. Los tres ángulos, 180 dividido 3, quiere decir que los tres son menores a 90 grados en este caso. Acutángulos son menores. Obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y el triángulo rectángulo, como tiene aquí un cuadrito, tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Nosotros vamos a trabajar esta primera semana que venga después del examen, la semana 13, en triángulos rectángulos, y vamos a aprender el teorema de Pitágoras, que funciona única y exclusivamente para triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar la medida de sus lados. Si yo conozco dos lados, puedo encontrar el tercer lado. De una vez aprendan que el lado más largo en un triángulo rectángulo nosotros le vamos a llamar con C minúscula y se llama hipotenusa, con H, hipotenusa. Los otros dos lados, que son más pequeños, se llaman catetos. La hipotenusa nosotros la vamos a trabajar con la letra C minúscula. Los otros dos lados, que son los catetos, les vamos a llamar A o B, ¿de acuerdo? Con letras minúsculas. En el caso de triángulos rectángulos única y exclusivamente aplicaremos teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. El axioma de la sumatoria de ángulos internos en todo triángulo, ¿cuánto me dice que da la sumatoria? Perfecto. ¿Quién contestó? ¿Quién? Andrea María tiene un punto extra para el examen final, ¿me lo recuerda? La sumatoria de ángulos internos en todo triángulo rectángulo es 180 grados. Si en un triángulo rectángulo este mide 90, la suma de estos dos, ¿cuánto tiene que medir? Ajá. Perfecto, 90. La suma de estos otros dos ángulos tiene que dar 90 grados. Muy bien, Andrea María. Entonces, tengan presente, para triángulos rectángulos solamente vamos a aplicar teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Solo aplica a triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa cuando tengamos triángulos que no son rectángulos? Bueno, y lo interesante de los triángulos rectángulos es que aplican a muchas actividades, a muchos ejercicios, a muchos problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, conocemos la distancia de aquí para acá y conocemos la altura de la torre y queremos colocar un cable de allá para acá, pues solamente con estos dos datos de los catetos podemos encontrar la longitud del cable
que necesitamos hasta este lado. En fin, hay muchísimas aplicaciones de funciones trigonométricas y de triángulos rectángulos, de teorema de Pitágoras, todo para triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa si no tenemos triángulos rectángulos? Pues mi triángulo no tiene 90 grados, entonces voy a utilizar la ley de senos. Dicho en palabras muy sencillas es, a un ángulo pequeño corresponde un lado pequeño. Al ángulo más grande le corresponde el lado más grande. Es la proporcionalidad de los ángulos con los lados opuestos. Muy importante es, para los triángulos que no son rectángulos, cualquier ángulo puede ser A, B o C. Entonces, si lo que quiero encontrar es un ángulo, escribo los ángulos arriba para despejar el ángulo. Pero si lo que quiero encontrar es un lado, entonces invierto las proporciones y escribo los lados arriba, la magnitud de los lados arriba en el numerador y despejo el lado. Esa es la ley de senos, muy fácil. Esto aplica siempre que conozca un ángulo y un lado opuesto. ¿Cuál? No importa. Pero si conozco un ángulo y el lado opuesto, podré aplicar ley de senos. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa si no conozco un ángulo y un lado opuesto? Entonces existe la ley de cosenos. Y la ley de cosenos la voy a poder aplicar cuando conozco los tres lados y no conozco ningún ángulo, o cuando conozco dos lados que juntos me forman un ángulo. Entonces es cuando voy a aplicar la ley de cosenos. Así que tenemos el resto del semestre para que ustedes aprendan perfectamente este tema. ¿Por qué? Porque tanto las funciones trigonométricas como la ley de senos y cosenos les van a servir a ustedes muchísimo para trabajar en topografía. Hay muchísimas personas que trabajando como topógrafos han hecho mucho dinero, tienen su casa, han comprado su carro, casa, carro y puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base del topógrafo? Saber trigonometría. Así que cuando ustedes aprendan bien todos estos temas, triángulos, rectángulos y triángulos no rectángulos, hasta van a poder conseguir trabajo de topógrafos. ¿Cómo? Pues aprenden a utilizar el equipo y luego solo es aplicación de triángulos y tienen la vida resuelta. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Mientras están las sesiones virtuales, ustedes pueden preguntar y si no, posteriormente, terminado el periodo, ustedes podrán preguntar a través de correo electrónico o el foro de dudas. Quedo a la orden. Feliz descanso del lunes, día del trabajo. Hasta pronto.